Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. En esta ocasión vamos a hablar del contexto de las leyes, o en específico de una, que es la Carta Magna del Estado de Hidalgo. Vamos a hablar sobre un libro que se llama Hidalgo a través de sus constituciones, reflexiones e imágenes. Este diálogo lo tendremos José Vergara y yo, y vamos a comentar ese contexto tan interesante que da lugar a las constituciones que ha tenido el Estado de Hidalgo. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Tienen ustedes aquí algunas fechas que nos van a ayudar a atravesar este libro. Ustedes saben que en 1869 se crea el Estado de Hidalgo, que hasta entonces había sido parte del Estado de México, y poco más de un año después tendrá su primera constitución. Habrá una segunda constitución en 1894 y en 1920 se publicará la Constitución que nos rige hasta hoy, aunque ha tenido bastantes reformas y ya no es del todo la misma, pero es la misma base. De esa Constitución que nos rige, en el 2020 celebramos el centenario. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Les voy a pasar el índice de este libro para que nos demos cuenta de lo que podemos encontrar en él. En un primer apartado intitulado Reflexiones, tenemos un artículo de Rocío Ruiz de la Barrera que va a atravesar este periodo que les acabo de esbozar y nos va a explicar el contexto de las cosas. De hecho, ella va a empezar con la consumación de la independencia. Esto es importante porque es lo que da pie a la primera constitución federal, de la cual se van derivando las constituciones de los estados. No más que en ese momento Hidalgo como tal no existía, era parte del Estado de México, pero bueno, el territorio sí existía y no podemos entender a Hidalgo si no lo vemos a través de su historia con o sin la característica de ser una entidad propia. Entonces empieza en esta consumación de la independencia, que es uno de los grandes aniversarios del año 2021, y termina con la Constitución en su estado actual. Y vamos a ir viendo esa vinculación entre la federación y el estado. Rocío lo apunta en cada caso, y vamos a entender por qué se dan constituciones nuevas en un momento dado y por qué tienen características distintas que hicieron que en su contexto se pensara que era necesario cambiar de constitución. El siguiente artículo de José Vergara, con quien estoy hoy aquí, se refiere al patrimonio histórico documental y bibliográfico del Poder Legislativo del Estado. De hecho, la revisión y clasificación de ese archivo fue lo que dio pie al libro que vamos a comentar hoy. Y finalmente, un texto de Maite Romo sobre los facsímiles, y desde el punto de vista de ella, que sabe hacer libros, que sabe hacerlos muy bien, que sabe hacer libros complicados justamente con temas, por ejemplo, como la reproducción facsimilar, pues es muy interesante leer lo que significa llegar a un resultado como este. Entonces, esta es la primera parte. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí vamos a tener las constituciones, es decir, en este libro están las tres, y de alguna manera cuatro, puesto que va a terminar con la Constitución en su estado del 2021, tal y como la podemos bajar hoy en día del Internet. Entonces, esas constituciones en facsímil, todas, y si podemos pasar a la siguiente, otro elemento que me parece muy interesante y que solo fue posible porque hubo una revisión del archivo del Congreso del Estado. Le llaman documentos conexos. Son esos documentos que se producen alrededor de la escritura y del consenso que se da para que haya una constitución. Los tenemos en torno a 1870 y los tenemos en torno a 1920. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cada una de esas cosas. Si podemos pasar a la que sigue, por favor.
y a la que sigue. Si ahorita estamos hablando de la primera constitución política del Estado, 1870, a un año y pico, creo como año y medio, después de la configuración de la erección del Estado de Hidalgo. Tenemos la portada de la Constitución Política del Estado en 1870 este se imprimió en L cumplido Ciudad de México. Tienen ustedes entonces cómo se veía ese primer documento. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Miren, esto es el tema de los documentos conexos de la Constitución de 1870. Y es muy bonito y muy interesante, porque aquí tenemos un manuscrito que se ve que se escribió de un jalón bien limpio, y sobre ese manuscrito se hicieron cambios. Pues yo entiendo que esos cambios deben de haberse hecho conforme se platicó, conforme se negoció, conforme los diputados dijeron sí, pero pues es que sería mejor emplear tal palabra o tal otra. Es decir, tenemos un borrador que se puede leer muy bien y en el cual se puede ver por lo menos una parte de la historia que llevó a la versión final. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Pasamos entonces a la Constitución de 1894. La que sigue, por favor. Esta Constitución es muy interesante por varias razones. Aquí vemos la carátula y el inicio de la Constitución tal y como está marcada aquí, y vemos que su publicación es parte de una serie, es decir, aquí está la de Hidalgo y deben haber estado las de otros estados, porque el contexto nacional hizo que se quisiera reformar en general las constituciones de por lo menos muchos estados, no sé si de todos. Nos dice Lucio Ruiz que esa constitución, si bien fue formalmente democrática, de hecho restringió mucho las libertades, restringió las garantías individuales. Estamos en el porfiriato, estamos en un momento más bien de control que de apertura. Y eso se va a notar en esta Constitución de 1894. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Estoy haciendo un recorrido express. El que les va a hablar bien de las cosas es José Belgrano. Entonces, estamos en 1920. Esta Constitución, si podemos pasar a la que sigue, por favor, inicia, o más bien se va a producir saliendo apenas de la Revolución, de hecho, incluso parcialmente todavía en años muy convulsos. El que se encarga de que esa Constitución llegue a buen puerto es Nicolás Flores, que fue un líder importantísimo de las fuerzas revolucionarias en el estado de Hidalgo y que en esos años es gobernador. Entonces se inician los trabajos. Aquí tenemos unas actas del Congreso Constituyente del estado de Hidalgo con fecha de 1917. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí ya no estamos hablando, y eso también me parece muy interesante en este periodo, ya no estamos hablando de manuscritos, estamos hablando de mecanoscritos. Es decir, ahí cuando uno pasaba algo limpio o cuando uno iba haciendo sus borradores, los hacía con una máquina de escribir. Y aquí tenemos entonces una carpeta con una carátula que habla del Congreso Constitucional que va a llevar a la Constitución del Estado de México. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos una carta de Nicolás Flores al Congreso del Estado de Hidalgo. En 1919 amplié la firma de Nicolás Flores, que desafortunadamente ahí se le corrió la tinta, pero bueno, como sea, notamos el ducto de la escritura de Nicolás Flores, que yo pienso que pues sí, algo nos dice o alguna impresión nos da sobre la personalidad de quienes firman. Y lo que él dice ahí es, les mando un proyecto de constitución para que ustedes lo revisen. Y poco más de un año después, si podemos pasar a la que sigue, por favor, se publica esa constitución. Aquí tenemos la primera publicación de la Constitución de Hidalgo de 1920, que como comentaba, pues es la que todavía nos rige. Si podemos pasar a la que sigue, el documento no estaría completo
si no tuviese la Constitución en su estado actual. Ahora, eso sí nos da como una especie de impresión, de impresión fuerte de cambio de forma, ¿verdad? Esto yo así tal cual lo puedo bajar de internet. Estamos muy lejos de los manuscritos, estamos lejos de los mecanoscritos, estamos en la situación de las computadoras y del internet. Pero bueno, así es como hoy nosotros como ciudadanos tenemos acceso a la Constitución y a todas las demás leyes que rigen el Estado de Israel. Bueno, vamos a pasar a la que sigue, que no pude resistir la tentación de poner. Esto es algo que no está en este libro, pero que se publicó prácticamente al mismo tiempo. Es la Constitución, esa de 1920, actualizada hasta 2019 en los idiomas del Estado de Hidalgo. Y es que aquí vemos otra cosa que vemos a lo largo del libro que hicieron Rocío Ruiz y José Vergara. Vemos cómo el espíritu de un momento, la situación social y los reclamos sociales de un momento dado se reflejan en las leyes. Hoy en día las lenguas indígenas regresan al escenario público en el que no habían estado durante 200 años. En todo el México independiente no habían estado ahí. Hoy regresan de manera fuerte. La gente quiere utilizar sus idiomas en los espacios públicos y se da entonces la Constitución en todos los idiomas oficiales del Estado. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Vemos entonces en esta publicación la Constitución, sus contextos, aplica en el Estado, pero también aplica a nivel nacional y los cambios en uno tienen influencia sobre los cambios en el otro. Si finalmente tenemos una situación en la que están intrínsecamente ligadas la legislación federal con la legislación en los estados, y estos cambios de constituciones que se dan en Hidalgo se dan generalmente más o menos al mismo tiempo, más o menos de la misma manera en otros estados también. Entonces, ese recorrido fascinante que nos explica mucho de nuestra historia es lo que yo quisiera que ahora José Vergara, en el conocimiento de causa con mucha mayor profundidad de la que yo pueda tener, nos comente, por favor. Muchas gracias, Pepe, por estar conmigo hoy aquí. Pues muchas gracias a ti, Verónica, y a la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural que tú estás presidiendo en este momento, en ofrecernos esta oportunidad de presentar este trabajo, un trabajo de investigación que se realizó a partir de un compromiso que hizo la propia doctora Rocío Ruiz de la Barrera como directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, de contribuir en la organización del archivo histórico del Poder Legislativo. Este trabajo de organización pues dio como resultado pues dos publicaciones que se realizaron en la legislatura anterior, en dos legislaturas anteriores, y que reciben el nombre de memorial legislativo. Fue a partir de haber tenido en nuestras manos estos manuscritos y estos mecanoscritos que se conservan en el archivo histórico, en este archivo histórico, que surgió la idea de dar a conocer estos documentos. Sabemos de la existencia de las constituciones que han regido la vida política, económica y social de nuestra entidad a partir de 1870, en que se promulga, y a raíz también de la creación del Estado de Hidalgo en 1869, que surgió la idea de poder dar a conocer a los hidalguenses y a los no hidalguenses, y a lo mejor también pensando en interesados en los estudios históricos del Estado de Hidalgo, en dar a conocer estos documentos históricos que siempre llaman mucho la atención, tanto a los historiadores, a los profesionales de las ciencias sociales, como a los que no lo son, por cuestiones de interés de ver los tipos de caligrafía que se realizaban en su momento. Siempre ha llamado mucho la atención esto,
de las formas de escribir en épocas posteriores. Y esto nos llevó a partir de esta iniciativa de la doctora Ruiz de darlo a conocer. Entonces se hicieron las gestiones correspondientes, se logró realizar la reproducción de los documentos manuscritos con el apoyo del Archivo Histórico del Poder Judicial, con la anuencia de la presidenta en ese momento, de la magistrada Blanca Sánchez, y también de quienes encabezaban el archivo histórico del Poder Judicial, quienes cuentan con un equipo de reproducción, de escaneo, que nos facilitó realizar este trabajo. Pero bueno, es interesante dar a conocer los documentos originales que nos hablan también de un momento histórico, lo que bien mencionabas, bueno, están en los manuscritos y se ve que lo escribieron de corrido, pero sobre este manuscrito original se hicieron las correcciones a las observaciones correspondientes. O sea, eso es bonito, eso es interesante, pero yo creo que era necesario dar una contextualización a los documentos en sí. ¿En qué momento México, a partir de su separación de España, necesita darle un sustento legal a la nueva nación? Y esto lo va a recorrer la doctora Verón, la doctora Rocío Ruiz, en el primer apartado, que dentro del libro se llaman reflexiones en torno a las constituciones del Estado de Hidalgo, reflexiones e imágenes. Así viene en el título. Entonces, la doctora Ruiz, en esta primera reflexión, pues hace un estudio desde la consumación de la independencia hasta los años recientes del Estado de Hidalgo, este recorrido que viene a contextualizar los textos constitucionales y aquellos documentos constitucionales que estuvieron vigentes en la entidad o que fueron observados antes de que se creara el Estado de Hidalgo, a partir de la Constitución de Cádiz, que hay que recordar que esta Constitución estuvo vigente en México, antes de que surgiera México como nación independiente, hasta que México promulgó su primera Constitución en 1824. Y también en el caso del Estado de Hidalgo, su territorio como parte o en el momento en que perteneció al Estado de México, pues había necesidad también de que cada entidad tuviera su propia constitución en el momento en que decidimos formar o ser parte de una república federal, ¿no? En este sentido, pues cada estado debería de tener su propia constitución. Entonces, en el territorio del actual estado de Hidalgo, como parte del Estado de México, pues estuvo vigente la constitución del Estado de México hasta la separación, su desincorporación de esta entidad y crear la propia. Bien mencionaba la doctora Ruiz que es a partir de esta contextualización histórica que surgen estos documentos. Nosotros no podemos explicarnos documentos de esta naturaleza si no podemos contextualizarlos en su momento histórico, en las aspiraciones sociales, en las aspiraciones políticas y en las situaciones económicas que se dieron en su momento. Nosotros no podemos explicar la creación del Estado de Hidalgo si no lo contextualizamos en un momento histórico, ¿no? De las aspiraciones de todos estos grupos políticos, de los diputados que en su momento propugnaron por la creación de la entidad desde 1857, cuando surge la Constitución Federal Liberal en este momento y que comienzan a darse los primeros empeños en la creación del Estado, ¿no? En una aspiración muy legítima por parte de los habitantes, porque aquí eso es una de las cosas que la doctora Ruiz está siempre señalando, cómo las aspiraciones desde las localidades más pequeñas siempre buscaron tener una autonomía, ¿no? Poderse ellos
actuar con mucha más autonomía con respecto a las autoridades centrales, sin abandonar los pactos, que en este caso los pactos que existían desde el punto de vista político y económico y social. Y hasta la conclusión ya de la creación del Estado en 1869. Aquí es muy interesante este asunto porque, de acuerdo a los artículos transitorios del decreto de creación del Estado, se establece que la primera legislatura de la entidad tiene un plazo de 1 año para la promulgación de su constitución. Y en tanto no se hiciera esta, tenía que estar vigente la constitución del Estado de México. Pero los diputados que integraron esta primera legislatura, que fue constitucional e inconstituyente, pues lograron su promulgación el 16 de enero del año siguiente, en 1870. Entonces estamos hablando de que afortunadamente se cumplieron con los términos establecidos. Se ha mencionado ya que dentro de este archivo se conservan por lo menos 2 propuestas de propuestas para la redacción de la Constitución de 1870. Son muy interesantes estos documentos. Estos los analiza muy bien la doctora Ruiz, y hasta concluir con esta primera carta magna. Posteriormente, bueno, viene la Constitución de 1894, que quizá la parte importante de las restricciones que se van a dar a las libertades individuales, ya has mencionado cómo está México viviendo precisamente el periodo de mayor control que se tuvo en el periodo porfirista o porfiriano, como le quieran llamar, donde se daba un mayor control, en este caso, de la ciudadanía. Y bueno, se está reflejando en el contenido de esta Constitución de 1894. Aquí, desafortunadamente, en el archivo no se conservaron, ¿sí?, documentos. Tenemos este documento, este impreso de la Constitución de 1894, que forma parte de un texto más amplio, donde están inmersas las constituciones de los otros estados. Y bueno, y después del periodo convulso que se dio durante la Revolución de 1910, la promulgación de la Constitución la Constitución Federal de 1917, pues había necesidad de adecuar la Constitución estatal, y comienzan los trabajos a partir precisamente de 1917, y es lo que dio origen a estas actas constitutivas que forman parte de esta publicación, donde la legislatura va a promulgar una constitución, pero no es aceptada por el gobernador en turno, que en este caso es el general Nicolás Flores. Aquí hace la doctora Ruiz una reflexión muy interesante con respecto a qué fue realmente lo que dio origen a este conflicto. Y ella señala que se debe principalmente a que durante mucho tiempo, estamos hablando de 3 años, Nicolás Flores no gobernó sin ningún tipo de contrapesos. Entonces aquí lo que se ve es precisamente que lo que trataba Nicolás Flores de mantener es precisamente una situación en el cual privilegiar la autoridad del Ejecutivo sobre el Legislativo. Y bueno, la Constitución de 1920 va a terminarse propiamente a partir de esta propuesta que hace el propio Nicolás Flores a la legislatura siguiente, y en el cual se le hacen únicamente una serie de adecuaciones y es publicada, pues, hasta el año de 1920. Y es la que ha sufrido las adecuaciones posteriores, que ya también, de las cuales hiciste mención, doctora,
para adecuarla a los momentos que se viven durante estos últimos 100 años, y lo cual ha dado origen pues a una constitución que, si ya no es la misma de 1920, sí mantiene el espíritu de ese año, de ese año. Aquí hay una parte importante que yo quisiera señalar, y que Maite Romo, en su reflexión en torno a los facsimilares, menciona de que estos cambios se han venido publicados en soportes electrónicos, como anexos al periódico oficial del Estado. Y ella menciona que los soportes electrónicos, que con mucha facilidad pueden ser, se pueden cambiar, pero también los hace muy volátiles, y que es importante tener un documento impreso, porque esto los va a mantener mucho más tiempo. En determinado momento, las versiones digitales a lo mejor pueden desaparecer de nuestros aparatos electrónicos, pero vamos a tener el recurso de conocerlos estos a través de las versiones impresas. Por último, quisiera referirme a la parte a la reflexión que a mí me correspondió respecto a la organización del archivo del Poder Legislativo. Hacer una breve reflexión en cuanto a que últimamente pues se han venido dando ya pues trabajos importantes para la conservación de esta memoria, de estos repositorios que conservan la memoria histórica de nuestra entidad. Y creo que el Poder Legislativo dio un paso muy importante al tener ya organizado su archivo para la consulta de los investigadores, de todos aquellos interesados en conocer pues lo que podemos considerar lo que es la fuente de la vida política, ¿sí? La vida constitucional del Estado. Así, en grandes rasgos, es lo que yo podría decir con respecto a esta publicación. A esta publicación, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. En efecto, es muy interesante ese reflejo de la situación sobre el documento, y nuestra visión posterior sobre los documentos permite evidentemente un análisis con más libertad de la que en su momento se dio. Lo digo en específico por tus comentarios sobre la ausencia de documentos conexos para la Constitución de 1894. Me entró de inmediato la sospecha de pensar que la mandaron tal cual, que dijeron, esa va a ser, y vótenla. No sé qué pienses de esa hipótesis de por qué no hay documentos borradores, digamos, de la Constitución de 1894. Pues seguramente fue una situación que se dio en su momento, precisamente que, como mencionábamos de que se está viviendo el momento de consolidación, bueno, no de consolidación, sí el momento de que el régimen de Porfirio Díaz se encontraba en su mejor momento, ¿no? O sea, es un régimen autoritario, y tenía que hacerse lo que el presidente de la República quería, y era más bien una constitución para poder controlar las libertades individuales. Esto se viene a subsanar un poco, o se viene a subsanar a partir de la Constitución de 1917, pero estamos hablando de 1894. Ahora, también hay que considerar que pues nuestros archivos no han tenido un cuidado que digamos que hayan sido satisfactorios para la conservación de la documentación, pero no se encontró ningún borrador, como sucedió con el de la Constitución de 1870, donde en esta publicación pues se presentan dos propuestas, ¿sí? Dos propuestas de dos
no podemos decir que eran dos diputados, sino estamos hablando del proyecto de constitución que presenta el diputado Manuel Medina para 1870 y otra de un vecino de Tulancingo, que sería muy interesante seguir la pista del licenciado José María Carvajal, quien hace también otro proyecto, hace la presentación al Congreso del Estado de este proyecto de constitución política del Estado de Hidalgo. Y bueno, regresando a lo de 1894, pues bueno, pues yo creo que sí, posiblemente sí se tuvieron por lo menos las iniciativas o los documentos de iniciativas que se enviaron para que el Congreso en su momento hiciera la revisión de la Constitución. Pero desafortunadamente no se han conservado esos documentos. Sí, es decir, de hecho no sabemos bien, ¿no? Pero sí creo que podemos decir que la efervescencia ciudadana en torno a la creación del Estado fue muy grande, como también lo fue en el momento, digamos, en el que se va cerrando, bueno, durante la revolución evidentemente, pero en el momento en el que ese tema va pasando a la Constitución de 1917 y después 1920. No podemos hablar de una efervescencia social o ciudadana en el momento del porfiriato, justamente se define por todo lo contrario, ¿no? Y eso se refleja en la manera en la que se dan estas cartas magnas. El otro tema que me parece muy interesante y que solamente podemos esbozar aquí, pero quisiera que lo hagamos, es el tema de la gran autonomía de las comunidades, de la participación de las comunidades, que consta efectivamente en muchísimos documentos, también en torno a la creación del Estado, en torno a las ideas sobre cuál pudiera ser su capital, también en torno a la legislación, y creo que eso, que debe haber sido igual en otros estados, lleva a lo que hoy conocemos como municipio libre, es decir, ese nivel de gobierno independiente del estatal es algo que se da porque la ciudadanía así lo fue construyendo. Si pudieras comentar un poquito más sobre eso. Sí, yo creo que esto también lo refleja muy bien en la reflexión que hace la doctora Ruiz respecto a estas aspiraciones de autonomía de las localidades más pequeñas que conforman el universo de México y el universo estatal, y que tienen su antecedente también en las Cortes de Cádiz. O sea, aquí la doctora Ruiz nos remonta hasta 1812, donde comienza a hablarse precisamente sobre la creación de estas unidades más pequeñas, de estas unidades muy locales, en los cuales se establece una serie de requisitos, pero el más importante de estos era en torno al número de habitantes que había en las localidades, y establece un número muy pequeñito, ¿sí?, de habitantes que podrían aspirar a ser municipio o a ser una municipalidad. Eso es un aspecto que también la doctora hace un trabajo interesante con respecto a marcar la diferencia entre lo que es una municipalidad y un municipio, que va en función del número de habitantes. Bueno, el asunto es de que la Constitución de Cádiz dio origen a la creación de múltiples municipalidades en todo el territorio nacional, que segmentó considerablemente la división política, tanto nacional como las estatales en su momento. Y para lo cual la Constitución de 1824 y posteriormente las constituciones locales tuvieron que ir poniendo un poco de orden en este sentido. Independientemente de esto, yo creo que, como bien lo mencionabas, es una aspiración que influyeron indudablemente en los contenidos de las constituciones, de las cartas magnas, porque esto también va a dar origen para que en la Constitución de 1857 ya se comience a hablar precisamente sobre los municipios en sí, ya más como actualmente nosotros los conocemos, ¿no? Y tan es así que en el caso de la Constitución de 1870 de México ya se habla de un cuarto poder, así que también es un tema
que es necesario investigar un poco más y se habla sobre el poder municipal. O sea, le están dando una categoría casi a la par de los otros tres poderes, o sea, del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Entonces ahí hablan de un poder municipal que también posteriormente pues dio pauta que se comenzaran a restringir y desaparecieran durante el porfiriato precisamente este asunto del poder municipal. Se retoma en la Constitución de 1917 y se vuelve a retomar para la Constitución de 1920 en el estado de Hidalgo. Y hemos estado viendo pues cómo este asunto de las municipalidades ha venido cambiando a lo largo todavía de los últimos 100 años, ¿sí? Y se han venido haciendo modificaciones a la Constitución precisamente para fortalecer a los municipios como municipios libres, un poco más autónomos de los poderes centrales, en este caso de los poderes estatales y de los poderes del poder federal. Entonces yo creo que es un tema que se refleja muy bien, que pueden encontrar mucha información quienes tengan acceso a esta publicación sobre este asunto de las municipalidades, de los municipios. Sí, recuerdo que en la reunión de cronistas que tuvo lugar hace algunas semanas, cronistas del Estado, la doctora Rocío hizo un llamado a los cronistas para que revisen los archivos municipales respecto de estos temas. Y no puedo más que repetir ese llamado. Los cronistas, con su vocación de entender mejor sus municipios, entender mejor la historia de sus municipios y darla a conocer, son quizás quienes pudiesen tener la mayor motivación para buscar algo que, como comentabas, para el archivo del Poder Judicial, pues vale con creces para los municipios. Desafortunadamente, la situación de los archivos municipales es extremadamente endeble. Algunas cosas en algunos momentos se pudieron rescatar y están en el Archivo General del Estado. Algunos municipios tienen sus archivos bastante bien conservados, pero en su gran mayoría no tienen prácticamente un archivo histórico los municipios. Yo creo que ahí lo que aplica es de lo perdido, lo hallado. Habría que pues, sumar fuerzas con cronistas y autoridades municipales para intentar rescatar lo que se pueda de los archivos municipales. Es tan interesante que haya habido históricamente tanta fuerza para consolidar una autonomía municipal, bueno, con ese paréntesis porfirista que no ha de asombrarnos, ¿verdad? Pero es tan interesante que eso se haya dado antes de la independencia misma del país y hoy en día sea también una de las líneas rectoras de nuestra convivencia en sociedad. Creo que ese acervo, por más endeble y flaquito que sea en los municipios, sería en realidad muy importante. Desde luego, aquí recuerdo una cita que pongo precisamente en el texto que me tocó escribir en este libro de las Constituciones, una reflexión que hace el doctor Enrique Florescano con respecto a la importancia que tienen los archivos a nivel local, ¿no? Los archivos municipales, en este caso lo podemos hablar, y también los archivos, podemos hablar de otros archivos más de comunidades, más pequeños, porque de alguna u otra manera también las propias comunidades generan sus propios archivos en peticiones que pueden hacer a su autoridad municipal, la autoridad municipal, a la autoridad estatal y a su vez a la autoridad federal. Entonces, en la cédula más pequeña, que podría ser comunidades y municipios, podemos encontrar información. Y Florescano hace precisamente esa reflexión, porque ahí podemos encontrar una gran cantidad de información para ir creando estas pequeñas microhistorias que indudablemente van a influir en la historia tanto del municipio como de los estados, y además esto a ellos les va a propiciar pues muchos elementos de su propia identidad.
creo que ha sido desde hace muchos años muy importante el papel que han jugado las comunidades. Nosotros en el devenir histórico del país y en la promulgación de mucha de nuestra legislación, y lo estamos viendo precisamente en lo de la creación del Estado de Hidalgo. Si no hubiera sido por el empeño que pusieron en este caso los representantes de los distritos que existían en ese momento, ahora ya no existe la figura de los distritos, pero en 1869 sí existían estos distritos, y el empuje que tuvieron las autoridades municipales de estas pequeñas localidades para poder crear una nueva entidad fue muy importante. Entonces yo creo que sí, es necesario seguir haciendo esfuerzos para que aquellos municipios que conservan sus archivos, pero no los conservan organizados o en situaciones de que a la larga puedan perderse porque se localizan en locales que no son adecuados ni aptos para la conservación del papel, puedan desaparecer y estaríamos perdiendo fuentes de información muy importantes para ir creando una historia regional, pero a la vez una historia estatal y una historia de carácter nacional. Sí, historia que sin duda refuerza ese cuarto poder municipal y le da, digamos, su arraigo histórico. Es decir, yo creo en verdad que los municipios tienen todo el interés, y también las comunidades, en conservar sus papeles. Mi experiencia con las comunidades es que las que lo han conservado es porque lo han conservado, sí, porque no dejan que nadie lo toque. Eso, cuando es lo propio, quizás es una garantía de conservación, pero sin duda los que tenemos la posibilidad, tenemos una tarea también de asesoría en cuanto a los espacios en los que están las cosas, en cuanto a cómo conservarlas, en cuanto a en qué tipo de papel libre de ácido debe estar hecho el folder, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí podemos hacer mucho, y creo que uno de los mejores multiplicadores de ese tema son las y los cronistas. Suponiendo que cada municipio tenga su cronista, ese quizás sería el otro llamado que podemos hacer hoy aquí, aprovechando este espacio, a las presidencias municipales. Por favor, si no tienen cronista, nómbrenlo. En realidad es una de sus mejores garantías de conservación de su historia y por ende de la explicación de su presente y una guía para su futuro. Está muy trillada esta oración de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero es que es cierto. Tampoco puedo cerrar hoy sin recordar a un personaje que nosotros dos conocimos muy bien y que en su momento tuvo un entusiasmo muy grande respecto de los archivos locales y municipales, que es Arturo Herrera Cabañas. Yo recuerdo a Arturo ir a Ixmiquilpan y a otros lugares y decir qué barbaridad, esto está en el patio, ni siquiera tiene techo encima, y rescatar archivos. Recuerdo su trabajo en el Archivo General del Estado y quizás el hecho de, pues, yo era muy joven, de ser testigo de ese entusiasmo de Arturo, formó mi entusiasmo propio en gran medida. Ya esta, digamos, cadena de personajes que de repente piensan que algo así es importante, también contribuyen inmensamente a la conservación de lo que sí tenemos. En efecto, yo creo que la figura de Arturo en su momento fue muy importante para la consolidación del archivo histórico o el archivo general del Estado de Hidalgo, el archivo del Ejecutivo. Ya se habían tenido experiencias previas en el caso del archivo histórico del Poder Judicial, el cual se comenzó a rescatar en 1977, ¿sí? A partir de precisamente de que los documentos estuvieron a punto de ir a convertirse en cajas de cartón. Pero la oportuna intervención del presidente y en estos vaivenes políticos que se dieron en esa década en el estado de Hidalgo,
permitieron que llegara un presidente que con visión y con interés por la historia del Estado, pues no se perdieran. Yo creo que a partir de 1977 viene precisamente el arranque de ir creando conciencia entre las autoridades, en este caso las estatales y posteriormente las municipales, para los rescates y las conservaciones de los archivos históricos, porque comenzó con el Poder Judicial y posteriormente pasó con el Legislativo. Y el arquitecto Guillermo Rosell, ya como gobernador, fue el que dotó de la casa, esta donde se localiza actualmente el Archivo General del Estado. Muchas veces, si no hay una sede, se corre el riesgo precisamente de que los archivos vayan a parar a bodegas o a en espacios menos imaginables para la conservación del documento. Y va a ser ya en el régimen siguiente, con Arturo Herrera al frente, que comenzará a trabajarse más ampliamente en materia de conservación de los archivos históricos. Y bueno, y viene el rescate, ¿no? El rescate de los archivos municipales. Ahora el Archivo General del Estado es precisamente el ente normativo en materia de archivos en la entidad, y hay precisamente una dirección, creo que así, que interesada en la conservación de los archivos municipales. No y ahora ya es una obligación también en ese sentido. Legalmente ya hay una obligación de que deben de conservarse los archivos, porque si vemos el archivo del Poder Ejecutivo, pues hay una gran carencia de documentos mejor dicho, no existen los documentos del Ejecutivo de los primeros 100 años de vida de esta entidad. Es una gran falta en ese sentido. Yo no conozco documentos del Ejecutivo de 1869, digamos, a 1969, por dar fechas así muy precisas, ¿no? Existen los del judicial y existen los del legislativo, como es el caso de estos documentos que se dieron a conocer a través de esta publicación. Sí, ese es un hueco tremendo, es un hueco tremendo. Y sin duda la obligación que hoy emana de la Ley General de Archivos es muy importante. Y hará que pues de 1960 para acá y a futuro ese hueco ya no exista. Por cierto que el hecho de haberle dado ese edificio al Archivo General del Estado, de paso ayudó a que el edificio mismo tuviera una función y tuviera vida y se conserve. Es uno de los edificios más hermosos de Pachuca. Y ese es otro tema. Los edificios antiguos, que hay otros que no tienen en este momento una función, a lo mejor también deberían de estar más presentes en las mentes de quienes de repente reflexionan sobre los espacios que ocupan los entes públicos para ayudar a conservarlos. En cuanto a los archivos municipales, esto de la obligación está muy bien porque es lo que permite que a futuro los archivos estén mejor organizados. Pero también tengo la impresión, con ejemplos muy específicos, de que hay municipios que están totalmente rebasados con lo que sí se conserva de su archivo histórico, porque está en un desorden terrible, porque son cajas y cajas y cajas en un cuarto que a lo mejor no es del todo salubre. Es decir, sí creo que hay una necesidad de asesoría para la parte de los archivos históricos, y sí creo que los cronistas pueden ser uno de los canales para que eso se dé. Bueno, lo que estamos viendo es que cuando sí se conservan archivos, y el caso del Poder Judicial es muy interesante porque creo que los historiadores no lo aprovechamos tanto como pudiéramos. El caso del legislativo, con el trabajo que ustedes hicieron en los últimos años, es otro ejemplo muy interesante. Qué bueno que se dio como producto, como uno de los productos del ordenamiento del archivo del Poder Legislativo, este libro que nos ayuda a ver pues, lo riquísimos que son estos archivos y lo mucho que nos ayudan a entender la historia de nuestro Estado. Pepe, se nos acabó el tiempo. Te voy a pedir algún comentario de cierre para que podamos concluir con este día.
Pues nada más agradecerte la oportunidad, como lo dije al principio, de presentar este tipo de trabajos que se vienen realizando. Quienes hemos estado interesados en la historia del estado de Hidalgo y también en la organización de nuestros archivos. Yo creo que cada uno de nosotros hemos en un determinado momento trabajado en archivos, ¿sí? En rescatarlos, en tratar de organizarlos, en tenerlos lo mejor que sea posible, tanto para su conservación como para que puedan ser consultados con mayor facilidad por parte de los investigadores, por parte de los historiadores. Y bueno, los resultados pues se verán a futuro, porque entre mejores archivos organizados se tengan, mejores trabajos de investigación y mejores publicaciones sobre la historia del Estado de Hidalgo se van a tener. Esa sería mi última reflexión en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Así es, y me da mucho gusto que lo comentes en pues a 153 años de la creación del Estado. Hoy es una fecha especial en la historia de Hidalgo, y poder hablar de este tipo de temas en este momento, pues me parece particularmente significativo. Muchas gracias.